Esto es Así se resuelve, el podcast, una producción del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. Aquí resolvemos tus dudas y te contamos cómo tus derechos también se escuchan. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast Así se resuelve. Aranza, me encanta cuando hacemos coordinación. Así, telepáticamente. El día de hoy pues vamos a tener los segmentos que ustedes ya conocen. Quédense porque están muy interesantes. ¿Con qué nos vamos a ir primero? Hoy vamos primero a No Tan Técnicos con nuestros queridísimos Edgar y Stevie. Stevie es Esteban, yo le digo Stevie. Con sus ya muy conocidas pláticas nada técnicas. Sí, enriquecedoras. Sí, muchas. Vamos a verlos. ¿Qué onda? Nosotros somos Garo y Steven y el día de hoy tenemos otra nueva entrega de nuestro segmento. Del segmento más popular de toda la colonia Santo Niño toda la colonia de Chihuahua. Santo Niño, Chihuahua. Porque en todas las ciudades hoy hay una colonia Santo Niño, ¿te has dado cuenta? Sí, ¿verdad? Así como centro, ¿no? Qué raro. Bueno, y sí. Este segmento se llama No Tan Técnicos. Y bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy, Carol? Pues bueno, en las anteriores entregas de este gustado segmento, hemos tocado temas jurídicos, temas que nos interesan a todos y todas como ciudadanos de este país, pero no hemos hablado de algo bien de importante. Jurisprudencia, leyes, sentencia, puras cosas, palabras raras. Así que es. Hemos explicado, ¿no? Puro abogañol, ¿no? Como Puro dijimos en el abogañol, primer así episodio. es. Sin embargo, no hemos hablado de algo bien importante que es de donde viene todo esto que hemos tocado, que es la Constitución. La Constitución. ¿Qué es una Constitución? Bueno, básicamente, y en palabras muy breves, es el acta de nacimiento de una nación, en este caso, de México. De México. ¿Y cómo? Es básicamente el texto fundamental de nuestro país que reconoce los derechos de las y los mexicanos y también establece la organización de este país. Las ¿no? autoridades que van a hacer que estos derechos sean respetados. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos este tema tan importante, ¿no? El derecho constitucional en la escuela, nos enseñan que la Constitución de México se divide en dos partes. En dos partes. La primera es la dogmática y en ella se plasman todos los derechos que tenemos las y los mexicanos por el simple hecho de nacer en este país. Y otra parte que es la orgánica, ¿no? Que es básicamente cómo se organizan las instituciones o cómo se organiza el Estado mexicano para asegurarse de que esos derechos sean cumplidos, ¿no? Sí, se hagan valer. Y bueno, ¿cuáles son los derechos fundamentales? Lo que hablamos en la parte dogmática. Bueno, pues son estos, pueden ser los derechos humanos, ¿no? Como el derecho a la educación, el derecho, incluso aquí en el tema que nos compete como tribunal electoral, es el derecho a ser votado y a votar. Y pues en el caso, insisto, de este tribunal, pues establece en la parte orgánica. La organización de las instituciones, que entre ellas puede ser que administren la forma de organizar una elección, que sería el INE, el a nivel nacional. Electoral. Y en el caso... una controversia, pues la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Esto en materia federal. Pero en materia local, pues estamos nosotros, el Tribunal Estatal Electoral, y los llamados OPLES, que son el Instituto Estatal Electoral, y básicamente... Entonces, básicamente, la Constitución dice, ustedes, mexicanos y mexicanas, tienen derecho a estos derechos y así es como nos vamos a organizar como país. Sí. Y de ahí es donde nacen múltiples leyes y derechos, pero con énfasis en que todo nace de la Constitución, que es lo que está a la cúspide de nuestros derechos, ¿no? Que es un tema que queremos tocar en otro segmento, que sería pues el tema de las jerarquías, ¿no? En cuestiones... Espérenlo, vamos a sacar tráiler al respecto. Así es. Y bueno, básicamente si alguien te pregunta, bueno, ¿qué es la Constitución? Porque yo recuerdo haber visto artículos de la Constitución en la secundaria, pues ya saben qué contestar. Sí, siempre 3 educación, 123 trabajo, y eso te enseñan en la primaria, ¿verdad? Y ya. Pero ya saben, ¿no? El típico amigo, todos tenemos un amigo que está en primer semestre de la carrera de Derecho y lo multan porque no sabe manejar bien y dice, no, el artículo 14 constitucional y dice tal. que... Pues bueno, ya saben por qué es.
Entonces, ya saben que es una constitución, díganselo a todos, presúmanlo en sus reuniones familiares, les va a salir muy bien, van a quedar muy bien. Y gracias a todos nuestros 130 millones de YouTubevidentes y Instavidentes también, ¿no? Porque también estamos Audio oyentes, porque es un podcast. Audio oyentes, se Audio escucha escuchas, a través del audio, del oído. Gracias, Perfecto. nos vemos. Pues muchas gracias a Esteban y a Edgar por su muy enriquecedor segmento. La verdad es que hasta nosotros disfrutamos muchísimo de verlos. Nos reímos mucho. Aprendemos también mucho en palabras pues no tan técnicas. Ahora vamos, creo yo, a la entrevista que tenemos para ustedes en este episodio. Sí, a uno de nuestros segmentos más gustados por nosotros y al parecer también por el público. El día de hoy nos acompaña un invitado muy especial que les va a caer increíble. Vamos a verlo. Hola, bienvenidos sean todos ustedes a el podcast Así se resuelve, un espacio del Tribunal Estatal Electoral para conectar con las juventudes y para estar más cerca de todas las personas. El día de hoy tenemos un invitado muy, muy especial, el ingeniero Alejandro Lazarotto, presidente de la Canaco en el municipio de Chihuahua. Efectivamente, de la Cámara de Comercio, Servicio y Turismo en la ciudad de Chihuahua, en Chihuahua Capital. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Le agradecemos mucho su presencia y pues como estuvimos platicando detrás de cámaras, pues el podcast del Tribunal Así se resuelve nace con la finalidad de acercarnos un poquito más a las juventudes y a la ciudadanía en general, pues para que conozcan otros aspectos, ¿no? Quitarnos un poquito lo formal y utilizar palabras pues como más llevaderas. Por esa razón en este podcast tenemos una llamada alerta jurídica para que cuando usemos pues términos muy complejos a lo mejor, puedes rectificar, rebobinar un poquito y explicarlo de manera pues más amigable para toda nuestra audiencia. ¿Bien? ¿Le parece? Nosotros le vamos indicando igual. Si usted nos escucha ser muy técnicas, pues entonces usted nos corrige a nosotras. ¿Le parece? Yo pongo una moción de orden y que el juez dictamine. Que es una moción de orden y que es dictaminar. Empezamos por ahí. Sí, ¿verdad? Bueno, muy bien. Esta plática nos gustaría llevarla en el sentido de la interacción o el papel que juegan las cámaras comerciales o el sector empresarial en la participación política, en la participación ciudadana e incluso en la forma interna de las cámaras que tan similares a lo mejor a la participación política de urnas, de partidos o la elección de personas juzgadores, porque comentábamos que usted preside la Cámara de aquí de Chihuahua. Entonces, ¿cómo se llega a presidir esta Cámara? ¿Qué similitudes tiene con los modelos de elección tradicionales, entre comillas? Más o menos por ahí queremos encaminar esta plática. Bueno, pues en realidad somos un poquito diferentes en la elección. Voy a hablar un poquito de la elección a nivel de la Cámara de Comercio, particularmente aquí en la ciudad de Chihuahua. Nosotros en la Cámara de Comercio tenemos un periodo de mando, digamos. Cuando se va a llevar a cabo finalización de este periodo, el periodo generalmente abarca de marzo, digamos, o finales de marzo, a marzo del siguiente año. ¿Por qué? Porque en los estatutos a nivel nacional se dice que las elecciones pueden ser entre enero y marzo del año en que se va a tener la elección. Lo que se hace es, dentro de la Cámara, se tiene un consejo. El presidente de la Cámara, que ahorita soy yo, formamos un consejo basado en lo que se quedó el presidente anterior en base a términos, gente que se quedó y que tiene que cumplir un término, y luego yo invito a consejeros que me ayuden a desarrollar mi plan de trabajo. El consejo se le presenta, en consejo se le dice vamos a tener una siguiente elección, se hace una votación si se tiene un candidato único. En este caso, en mi caso, que fue la semana pasada, me presenté yo como el único aspirante o el aspirante del consejo. El consejo aprobó por unanimidad, se lanza la convocatoria, se publican las reglas en el periódico y se mandan por redes y se pone dentro de la Cámara para ver si hay alguna planilla o alguna gente interesada en participar en este proceso. En este caso particular, en mi caso, no hubo candidatos o gente que estuviera interesada, por lo tal se cierra la votación y se me da la reelección en esto. ¿Qué es diferente? Pues que no es una votación pública. Cuando yo tomé la posición de presidente de la Cámara, sí había un contrincante, había una persona que estaba interesada en participar. ¿Qué hizo él que no hice yo?
hizo la persona, pensó que era una elección pública y se fue al centro y empezó a hablar con gente, y iba con amigos, iba a empresas, y iba a todos lados promocionando o queriendo promocionar el voto. El voto dentro de la Cámara solo lo pueden ejercer gente que pertenece a la Cámara a través de su cuota de inscripción. Si no está inscrita, no participa. Entonces, a mí me dijeron, esto no es una elección normal, no es común y corriente. Quizá se puede ser muy similar, no las conozco, a la de un partido político, que dentro del partido político se elige en base a sus estatutos, cómo quieren trabajar. Y así fui yo electo. Está basado se dice mucho en que el presidente saliente, que ya tenía 3 años, propone a su candidato. Hay un comité de expresidentes que validan ese candidato y luego ya se le propone al consejo y se pone. En mi caso, como yo buscaba la reelección, no se habla con los expresidentes, simplemente se propone ante el consejo la posibilidad o el interés de reelegirse. ¿Y cada cuánto se puede reelegir o cuántos periodos son para reelección? Son 2 reelecciones y puede llegar uno a estar 3 años en la Cámara de Comercio. Y la razón por la que yo en lo particular me reelegí, yo empecé en abril de ese año y tenía interés de reelegirme, fue porque creo, y va muy ligado a lo de esta plática, todos tenemos que participar en política, no necesariamente con partidos políticos, pero tenemos que participar en política porque la política, creo, o la falta de participación está haciendo que gente a veces no preparada tome decisiones por nosotros que luego nos vienen a afectar en nuestra vida diaria o hasta en nuestro trabajo. Entonces, el que yo haya participado, creo que para mí era una responsabilidad de decir, creo que un ciudadano común y corriente que prácticamente pues he sido muy pulcro en todo lo que ha sido mi vida profesional y personal, creo que tenemos que ser los que pongamos el ejemplo y participemos y no haya esa apatía de decir, pues yo no participo porque que participen otros, ¿verdad? Claro. Muy particular, muchas gracias por toda la información. Yo creo que muy adecuadas las palabras, muy bien el lenguaje, ninguna alerta ha sonado. Y pues retomando este tema, usted como líder empresarial, ¿qué opinión le merece el que los organismos empresariales precisamente pues le den seguimiento al resultado de la toma de decisiones, es decir, el seguimiento a las llamadas pues políticas públicas? Pues creo que primero debemos de participar constantemente y si estamos en contra debemos hacerlo notar de la mejor manera. Yo en lo particular siempre que participo fui consejero, me tocó ser el presidente de la sección de salones de eventos durante la pandemia. Fue un momento extremadamente difícil porque yo siendo dueño de un salón de eventos fuimos los primeros que nos cerraron y los últimos que nos abrieron. Tuvimos en lo particular problemas de comunicación y de situaciones difíciles con la gente que estaba en el gobierno en aquel entonces, pero nunca le faltamos el respeto a nadie. No necesariamente estábamos de acuerdo con las decisiones, pero respetamos las decisiones que se toman. Al final de cuentas, aún a pesar de nuestra afectación económica, siempre queremos cumplir. Y yo en lo particular siempre les he dicho, si ustedes quieren que yo me manifieste y me vaya a encuerar enfrente de la autoridad, nunca lo voy a hacer así. Creo que tenemos que usar la inteligencia. Yo recientemente lo he comentado, creo que tenemos que hacer una revolución, pero la revolución ahorita no es tomar armas y manifestarnos. Creo que la revolución es de la inteligencia,
Creo que con los jóvenes tenemos que escucharlos y escucharlos mucho porque es una cuestión básica. Lo dicen en muchas metodologías americanas, que antes de tomar una acción hay que escuchar la voz del cliente. Y nuestro cliente ahorita es la juventud. Hay que escucharla, qué es lo que quieren, qué están buscando, qué necesitan y en base a eso, pues quizá diseñar las políticas que sean necesarias para, de alguna manera, cumplir con sus expectativas. Y previo a esto, que es ahora sí, la política pública pudiera ser como el resultado de una elección o de a lo mejor como de una gestión o de una administración. ¿Cómo se involucra el sector empresarial, en este caso la Canaco, como se le conoce, en este tema de la participación política, del tema a lo mejor de las elecciones? ¿Cómo ustedes a lo mejor entran ahí o qué papel juegan? Pues jugamos un papel muy importante porque acuérdense que, por ejemplo, la Cámara de Comercio de la ciudad de Chihuahua representa ahorita, tenemos registrados alrededor de 12,000 comercios, micro, pequeños, medianos y grandes, pues lo que representa una gran población y son 12,000, 13,000 de una población de 36,000. ¿Cómo participamos nosotros o hemos participado? Un ejemplo muy grande fue que participamos en la elección de jueces y magistrados. Abrimos la cámara, les dijimos vengan a exponer sus ideas y nosotros usamos la tecnología para proyectar. Algo así muy similar, traíamos a la gente, le hacíamos preguntas y luego proyectábamos esa información a los demás. ¿Por qué lo hacíamos así? Porque no había otra manera de ser eficientes, de comunicar a tantas gentes. ¿Qué fue algo bien importante que encontramos? Algo, y yo les decía a los jueces y magistrados que iban, les decía yo, porque yo estaba en ese mismo proceso de elección, le digo, me siento igual que ustedes. No somos candidatos, nunca hemos sido, no sabemos cómo hacer una campaña, pero tenemos que dar a conocernos y hacerlo de la mejor manera. Y prácticamente se siente uno descubierto porque cuando uno oye a los políticos profesionales, dice uno, qué bonito habla, cómo tiene perfectamente dominado todos los aspectos de la comunicación. Pero la gente, creo yo, común y corriente, lo que quiere ver es gente normal, actuar como ellos actuarían y responder como ellos responderían. Y entonces es como que la comunicación se da. No quiere esas palabras rimbombantes y resonadoras y los gestos y los ademanes de los políticos tradicionales. Lo que quiere la gente es escuchar gente común y corriente. Ingeniero, y para empaparnos un poquito más después de que escuchamos que pues realmente la Canaco y todos sus integrantes se involucran pues, en más cosas de las que uno pensaría, pero ¿cuáles pudiera decirnos que son los objetivos que persigue la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo? Mire, principalmente uno de nuestros objetivos principales es bien representar a las personas que están afiliadas a la Cámara de Comercio. La otra somos una Cámara de Comercio y desde que yo llegué ahí dije, venimos a hacer comercio, ¿sí? No venimos a socializar. Antes se mencionaba mucho que la gente busca asociarse para sentirse junta con otra. Ahora yo he cambiado un poquito esto porque yo les he dicho, es que tenemos que hacer comercio, venimos a hacer dinero, ¿sí? De alguna manera. A veces le tenemos miedo a decir, es que yo quiero ganar mucho dinero. ¡Qué padre! ¿Sí? Una de las cosas que yo aprendí en mi vida, y tuve la oportunidad de vivir y estudiar en Estados Unidos, es que a los americanos les gusta estar con los ganadores. Tenemos que acostumbrarnos en México a estar con los ganadores. Y los ganadores son los que hacen. Y hacen que sucedan las cosas y generan y no está mal. Yo no sé si alguno de ustedes no le ha llegado a un punto cuando ve, por ejemplo, los deportes, en mi caso el fútbol americano o el béisbol, dice uno, ya me cansé de ir con los perdedores, quiero cambiar de equipo porque necesito ir con los ganadores, porque los ganadores nos ayudan a eso. ¿Qué otras cosas hacemos? Pues apoyamos a la creación y desarrollo de empresas dentro de la Cámara de Comercio. Nuestra idea es que se genere. Un ejemplo,
tenemos alrededor, este año pasado se quedaron alrededor de 13,000 estudiantes sin colocación de empleo en la ciudad de Chihuahua. Muchos de esos les estamos invitando a que vengan a la Cámara de Comercio a convertirse en empleadores, no en empleados, ¿sí? Pero también tenemos y estamos participando en campañas y en relación con la Secretaría del Trabajo para la gente que por alguna razón se metió en problemas y sale de la cárcel, pueda tener una reinserción. De otra manera no la va a tener si no se convierte en empleador. Si se convierte en empleado, no lo van a emplear, simplemente porque no va a tener carta de recomendación. Pero lo que estamos buscando es cómo generamos esa reinserción. La otra es generar redes de contacto. Cada uno de nosotros somos 12,000 empresas. Ahora está muy de moda el networking y la idea es hacer networking, vender nuestros productos y servicios y sobre todo que la ganancia se quede aquí. La otra es participamos mucho en los servicios y trámites, apoyamos mucho a las empresas, no solo en convenios que tenemos con el gobierno municipal que nos otorga descuentos diferenciados con respecto a si yo voy sin ser parte de la Cámara, entonces les ayudamos a eso y fomentamos mucho la competitividad, el que la gente sea competitiva. En este mundo, actualmente, algo que se nos está perdiendo es, vienen un montón de reformas que van a afectar grandemente a la micro y pequeña empresa. Viene el incremento del salario mínimo, viene la reducción de la jornada laboral, la ley silla, viene el incremento de pago de vacaciones, más vacaciones. Ahora se les ocurrió a los diputados pagar el día que cumple años la gente que no trabaje. Imagínense eso en una empresa que tenga 300 gentes, que cada uno de sus empleados el día que cumple años no va a ir a trabajar y se le va a pagar. Representa con salario mínimo alrededor de $500,000. A lo mejor son las utilidades de las empresas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fomentar pues la productividad, ¿verdad? El que las empresas puedan ser bien productivas con la menor personal posible. Y pues innovación y generación, estamos trabajando en proyectos de innovación, de mejora, el manejo de la inteligencia artificial en los negocios, que la gente pueda ser autosuficiente en la generación de imagen, comunicación, venta. Hasta que llegó nos platicaba un poquito detrás de cámaras, pues una faceta que no sé si mucha gente conozca a usted, o sea, que fue actor y salió en telenovelas, nos platicaba, ¿no? Fíjese que sí, lo que pasa que yo vengo de una familia en que mi mamá era maestra y le gustaba la actuación, tenía en la Ciudad de México ella su grupito de teatro formado por sus 4 hijos y básicamente, y entonces cuando yo estaba en la carrera en el Tecnológico de Chihuahua y fue muy interesante porque nos tocó ir a hacer presentaciones a la penitenciaría. Y luego después yo digo que tuve una graduación de actuación porque trabajaba yo como director de promotora de la industria chihuahuense y me tocó ir a la Ciudad de México y de regreso cuando me subo al avión veía yo algo raro porque como que los asientos estaban perfectamente definidos para cierta gente y en eso pasa un camarógrafo y luego pasa una actriz que dije yo, era una novela que yo veía en aquel entonces, creo que se llamaba Nada Personal, y luego dije yo, qué caray, pues algo van a filmar aquí, y cuando llegamos aquí a la ciudad de Chihuahua, yo no sabía que estaban filmando el capítulo final, se baja antes que nadie el camarógrafo, y dije yo, este es mi momento, aquí voy a salir, y entonces me dijeron, salga usted, entonces yo bajé el avión, sin ver a la cámara, prácticamente comportándome como un personaje de la novela, y salí, y luego detrás de mí salió la mujer que era la actriz, y fue bien interesante porque ese día era una novela de TV Azteca, al día siguiente salí en Pati Chapoy, y Pati Chapoy dijo, ¿quién es ese señor que salió antes que la actriz? Dije, ya puedo aplicar ya puedo aplicar para TV Azteca. Para eso.
¿Qué es lo interesante de esas situaciones? Creo yo que algo que tenemos que aprender, jóvenes, tenemos que aprender en esta vida es que todo se aprende y luego todo da vueltas. Al final de cuentas, cada experiencia que tenemos nos sirve para algo. No, bueno, y aprovechar las oportunidades, ¿no? Sí, El estrellato. Sí, cómo no. no, y luego después tuve la fortuna, nosotros acabamos de adquirir una propiedad donde está ahora nuestro negocio, en la avenida Zarco, y precisamente cuando adquirimos la propiedad era una quinta en la avenida Zarco, estaba en unas condiciones terribles, y entonces lo que pasó fue que vino a hacer una novela, uno de los productores más importantes de Televisa, con un montón de actrices, artistas y actrices. Y en una toma de las primeras que hicieron, en donde la actriz principal llega a una casa vieja a acordarse de su vida, no tenía ni camioneta ni chofer, y entonces les dije yo mero. Fue muy curioso en mi vida personal, porque mientras yo estaba actuando, mi esposa y una trabajadora estaban cargando bolsas de manteles que acababan de recoger de un evento, y entonces decían, mira qué padre, el bonito actuando y nosotros acá trabajando. Entonces, muy interesante. Yo quiero remontar en estas anécdotas tras bambalinas que platicábamos, que tiene un video de Jordi Rosado felicitando. Tengo un video de Jordi Rosado y les voy a decir por qué. Sí, eso es importante. No es solo de Jordi Rosado. En realidad, mi hijo estudió cinematografía en la ciudad de California, en San Francisco, y se vino a trabajar a México y ahora trabaja en Warner Brothers y es productor, hace contenidos para Warner Brothers. Y cada vez que le toca hacer contenidos con gente importante, le digo, diles que me manden saludos. Entonces, pues me han mandado saludos desde Martín Vaca, no sé si conocen quién es Martín Vaca, vean Mexicánicos, es una serie de remodelación de automóviles, Jordi Rosado, me ha mandado también uno que estaba casado con la hija de Derbez, o sea, tengo una colección de saludos, es más, tengo yo en mi vida joven estuve enamorado de la que estaba casada con un cantante de ranchero, que era muy bonita, costarricense, ya no me acuerdo su nombre. ¿Niurka? No, a Niurka la conocí. Maribel Guardia. Maribel Guardia. El amor de mi vida. No. Bueno, le puedo enseñar el video donde... Sí, mándenlo y lo vamos a poner en edición. Presidente Alejandro, de parte de Jordi, le mando muchos saludos, felicitaciones, buena vibra, muy bien. Íbamos por ese puesto, fuimos por todo y lo conseguimos. Felicidades. Me manda a felicitar ingeniero Alejandro Lazaroto y dije yo, ¡ay! ¿Me habló? Sí, muy padre. Entonces tengo esos videos y los guardo con mucho recuerdo porque mi hijo no le tiene vergüenza a pedirles los videos y entonces pues es muy padre. Estamos a una persona de conocer a Maribel Guardia en persona, o sea, personalmente. Sí. Bueno, tenemos en la Cámara de Comercio una persona que es la presidenta de la sección de salones de eventos, que todos los años va y le arregla su árbol de Navidad a Maribel Guardia. O sea, hay que a ir veces la próxima Navidad con ella. caras vemos y corazones no sabemos. Hay que ir la próxima Navidad con ella para ir a poner el pinito en el casa de Maribel Guardia. Sí, sobre todo, digo, ya ahorita ya no, porque pues ya está ella casada, yo también, pero podemos rehacer nuestra vida. Pues confesionario, podcast, entrevista, de todo hemos tenido. Muchísimas gracias por compartirnos toda esta información. Y tantas anécdotas tan padres. Tantas anécdotas. Cómo no, con mucho gusto. Y saber que tenemos contactos con el estrellato. Y con Jordi Rosado. Y con Jordi Rosado. Sí. Y que esto podría salir en Pati Chapoy y ponerle de adelante y el después, así cuando va bajando del avión y ahora sí. ¿Quién fue de ellos? Así de los actores. Sí. Fíjese que eso estaba escuchando hace poco que decían que teníamos que siempre que veía uno una película se acababa con un final feliz,
pero uno se quedaba con la sensación de decir, ¿y qué pasó después? ¿Qué pasó después? Este es el después. Ese es el después de un aquella viejito película. gordo haciendo un podcast. Y presidiendo la Canaco. Y presidiendo la Claro Canaco. que sí, muy importante. Sí. Pues muchas gracias. Ingeniero, qué interesante todo lo que nos comenta. Creo que es un abanico muy amplio el que tiene y muchísimos retos actuales y por venir. Y para ir como encaminándonos un poquito al final de nuestra entrevista, me gustaría que nos compartiera como la historia que más le haya marcado en su trayectoria, porque asumo que no ha sido como que a lo mejor no hay todo planito ni nada por el estilo, o a lo mejor lo que usted ha dicho, ese es el aprendizaje más grande que he tenido, o lo que más me dejó, me sembró semillita, o lo que más me retó a salir adelante. Pues fíjese que yo, afortunadamente, y lo digo afortunadamente porque soy creyente, Dios me puso en una casa en un tiempo en el que yo fui muy feliz. Y en realidad, una de las cosas que me hicieron ser muy creativo es que aunque yo me consideraba una persona inteligente, era flojón, ¿verdad? No me gustaba batallar en nada. Cosa que después con la vida he aprendido. Antes yo tenía muy claro que decía, tengo que lograr el objetivo. Lo satisfactorio es el lograr el objetivo. Con el tiempo aprendí que no es el objetivo lo que nos enriquece, sino es el proceso para lograr el objetivo. Y eso es lo que se nos queda. He tenido, hace poco daba una plática en el CONALEP y les cambié poquito el esquema porque me decían, platíquenos de sus éxitos. Y yo creo que me vieron de traje, corbata y dijeron, ay, este viejito debe haber sido exitoso desde que nació, no debe haber batallado, haber logrado todo lo que se propuso. Pues efectivamente en mucho no batallé en comida, en techo, en vestido, en escuela, pero sí batallé en las escuelas y mi primer reto, mi primera situación difícil, yo se los platico, fue en tercero de secundaria, cuando tenía el último examen de química y dije, voy a tronar secundaria, ¿sí? Y fue así un estrés tremendo. Afortunadamente saqué 7 y pasé la secundaria. Y luego mi siguiente estrés fue sacar la preparatoria. ¡Híjole! ¿Por qué? Pues porque estaba en una preparatoria en donde los 2 años fue jugar, y ya el último había que pasar, ¿verdad? Y eso fue. El último estrés escolar fue la lección de vida una de las lecciones que me marcó de vida. Fíjese, yo entré al Tecnológico de Chihuahua y el primer semestre reprobé 2 materias. El TEC de Chihuahua era muy flexible en aquel entonces porque nos daba chance de recuperarlo. Pero el siguiente semestre reprobé 5 de 7. 5 materias de 7. Y yo me acuerdo que llegué con mi papá antes de que terminara el semestre y dije, papá, me quiero ir de vacaciones a California. Y me dijo, ¿por qué? No, pues necesito irme. Y fui muy insistente. Un día llega mi papá con los boletos de avión y me dice, acabo de ir a tu escuela y me pasaron las calificaciones. Ahí están los boletos. Eso me cambió la vida. Porque me dio cachetada con guante blanco. Me dijo, sé que eres burrito, pero necesitas apoyo. A partir de ahí no volví a reprobar. Un cambio de vida. Entonces, parece que no. El otro cambio de vida, y yo lo he mencionado, y creo que como persona tenemos que hacerlo bien. Tiene uno que escoger bien en la vida la persona con la que va a vivir el resto de sus vidas. Si escoge incorrectamente, creo que es la muerte. Si escoge a la persona correcta, es felicidad. Siempre no hay siempre felicidad, pero creo que en realidad puede lograr unos objetivos que solo sería más complicado lograrlo. Y creo que he tenido mucha suerte en eso. Tengo una buena familia, tengo 3 hijos que ellos dicen que son muy buenos, tontos, pero muy buenos, ¿verdad? Ellos lo dicen. No me digan que también les compró boletos para irse a California. Fíjese que casi sí, pero no. Pero le dio risa hasta la producción que está allá atrás, escucharon pero todos. sí los hemos apoyado. Fíjese, uno de ellos un día cuando acabó preparatoria, rápidamente él se sentía exitoso y todo y me dijo, papá,
quiero hablar contigo. Y sí, dime, voy a tomar un año sabático. No, le digo, en esta casa no hay eso. Eso no pasa. No somos ricos como para eso. Entonces se molestó y dijo, entonces voy a trabajar. Empiezas el lunes, y lo pusimos a trabajar, en la empresa prácticamente desde abajo, y convivía con gente que tenía, pues la gente real que tiene la vida y los problemas reales, ¿verdad? Uno de ellos, su mamá era alcohólica, otro de ellos había encontrado a su sobrino ahorcado en su casa, otro de ellos, a su mamá la golpeaban, y eso era lo que platicaban con él. Entonces llegó el momento a los 6 meses que me dice, oye, quiero volver a hablar contigo. Y le digo, sí, dime. Me dice, discúlpame, ya entendí, ahora sí quiero estudiar. Y le cambió también la vida. En realidad lo que hicimos con él fue pues tener cierta paciencia. Yo creo que eso se necesita, entender los cambios en la juventud. Para mí los jóvenes siempre me gusta estar con niños y hablar con jóvenes porque en realidad nos enseñan un idioma y una forma de pensar muy diferente. Y en esto de la política y de las elecciones, creo que nos ha faltado eso. Y nos ha faltado de alguna manera pedir perdón. No hace mucho, en las elecciones pasadas, hablaba yo con un candidato a presidente y le decía yo, oiga, es que se le ha olvidado pedir perdón a la gente. Y luego me dijo, ¿por qué pedir perdón? Pues por todo lo que robaron y todo lo que hicieron mal. Me dijo, yo no robé. Ah, no. Pues si usted no siente que robó, pues no pida perdón, ¿verdad? Obviamente no fue candidato, obviamente no figuró, obviamente no. Creo que se nos ha olvidado la gente, el pensar, el saber que la gente espera disculpas, espera eso. ¿Qué creo que no le gusta a la gente y que nosotros como comerciantes tenemos que evitar? Creo que a la gente no le gusta que la gente se pelee en público discutiendo problemas, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que como cámara apoyar a que haya difusión. Dentro de mi consejo, por ejemplo, nos sesionamos 2 veces al mes. Cada mes, una vez al mes, invitamos a un personaje público o político para que nos explique qué está haciendo, cómo le está haciendo, qué está pasando. Pero somos personas que no nos quedamos así. Un ejemplo rápido también, esta semana pasada estuvimos con el secretario del Trabajo a nivel nacional y 2 gentes de Chihuahua, incluyéndome, pues lo cuestionamos precisamente de que no había apoyos para las empresas, que todo era quitar. Y creo que lo hicimos muy cordialmente y tan cordialmente que probablemente tengamos una reunión con él en la Ciudad de México ya en cuestiones más específicas. A lo mejor no nos van a ayudar, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que dentro de nuestros objetivos sigue siendo el bien representar y creo que el bien representar está en muchos aspectos, incluyendo la política. Es correcto. Yo sé que ya le iba a decir que para cerrar, pero ahorita mencionó que sesionaban, ¿verdad? Que tenían sesiones. Sí, 2 veces al mes. ¿Y cómo es este proceso? ¿Quiénes se juntan? ¿Cómo lo sesionan? ¿Qué finalidad tiene? La sesión es la sesión de consejo. Nosotros mandamos una agenda al consejo. El consejo ahorita lo forman alrededor de 40 consejeros. ¿Por qué 40? Porque pensamos en lo particular que 40 representan a la mayoría de los aspectos de la sociedad, ¿sí? Y somos muy incluyentes en todos los aspectos. Obviamente vivimos en una ciudad que es muy tradicional y tenemos que ser cuidadosos, sobre todo en las faltas de respetos, en los lenguajes. Los invitamos, ponemos una agenda, llegan ellos y empezamos y básicamente pues hay un protocolo en donde se da la bienvenida, se hacen los honores a la bandera y luego se ven los puntos. Principalmente una vez al mes se ven el resultado económico de la Cámara de Comercio y luego los puntos que cada quien haya anotado y luego ya vienen asuntos generales. Y cuando hay visita prácticamente se dedica la junta completa a que
haya la presentación del personaje y las preguntas y respuestas. ¿Qué hemos visto con la mayoría de los políticos? Que no saben escuchar, ¿sí? Que generalmente quieren hablar y hablar. Entonces, pues a veces tenemos la oportunidad, la confianza de decirles, oye, pues escúchame, sí, pregúntame qué me duele, Claro. pero pues es parte de lo que creo que va a ir cambiando poco a poco. Muchas gracias. Muchas Qué gracias, gusto. ingeniero. Me gustaría que antes de despedirnos, pues le queremos agradecer por la donación de estos libros que los trajo el día de hoy, que yo quisiera leerles lo que dice el libro abajo. Cómo pasar del caos y el estancamiento a la claridad y el crecimiento a través de un sistema de control saludable de tu vida y negocio. Yo creo que es un tema pues muy interesante, muy importante, vital en la vida cotidiana que llevamos hoy en día, ¿no? Muchísimas gracias por su aportación de los libros. Muchísimas gracias. Gracias a por su ustedes y presencia. gracias a ustedes por el libro y están bienvenidas. Estamos por crear una sección de jóvenes empresarios. Decía, el otro día escuchaba yo a la presidenta que decía, estamos por ejemplo en la Cámara muy metidos en la corrupción. Mañana vamos a tener un seminario bien interesante anticorrupción con pláticas muy interesantes, pero decía la presidenta el otro día que ella estaba pensando en meter en clases anticorrupción desde creo que secundaria. Y un día yo me acuerdo que escuchaba yo al presidente de Sony cuando le preguntaban de estas cosas, cuándo habría que enseñar a la gente a cuestiones de calidad o de corrupción o de cosas así, y decía, kindergarten is too late. Yo creo que tenemos que empezar por los papás y nosotros tenemos que ser los que cambiemos, porque en realidad la familia sigue siendo la mejor institución que hay en nuestra sociedad y tenemos que retomarla. ¿Verdad? Estoy de acuerdo. Le agradecemos mucho. Sus libros van a estar en muy buenas manos. Vamos a hacer una recolección durante todos nuestros episodios y nuestra temporada. Para cuando ya tengamos suficientes, podemos hacer una donación a una biblioteca o a alguna universidad o a algún centro con infancias. Entonces, gracias, le agradecemos Aranza, mucho. muy amable. Y le agradecemos nuevamente mucho por estar en nuestro espacio. Cuando usted quiera regresar, sabe que aquí tiene un lugar siempre. Yo les agradezco a ustedes y estoy para servirles y ojalá y se den una vuelta por la cámara y son bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Para servirles. Bye. Qué gran entrevista. Ahora sí que nuestro primer invitado externo a este tribunal. Qué gusto que nos pudiera platicar un poquito o un mucho de lo que los organismos comerciales hacen. Ahora sí, platícanos, Fer, ¿a qué segmento vamos? Vamos al segmento de Te Escuchamos. Bienvenidas y bienvenidos a su sección de Te escuchamos. Fíjate, Juanpi, que recientemente tuvimos aquí en el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua una visita en donde nos acompañaron de... El Cabildo Joven y Juventudes de Estudiantes de Preparatoria. Así es, fueron estudiantes de preparatoria y también algunas universidades. Y estuvo muy padre porque digamos que les dimos a conocer un poquito de lo que hace el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. El magistrado presidente Hugo Molina Martínez les impartió una plática sobre nuestras funciones. Y también, ¿qué más hubo, Juanpi? La magistrada Adela Jiménez impartió una conferencia magistral acerca de acciones afirmativas, la cual fue dirigida totalmente a estas juventudes que estuvieron presentes en esta visita. Y aparte, pues un recorrido que les dimos por todo el tribunal. Y estuvo bastante interesante, pero ¿qué te parece, Juanpi? Sí, vamos a ver qué fue lo que ellos opinaron sobre esta experiencia. Acompáñenos. ¿Qué te pareció esta visita al tribunal? Estamos muy contentos aquí con colaborar con el tribunal desde el órgano de participación Cabildo Joven, que nos hayan permitido conocer el trabajo de las magistraturas electorales de nuestro estado, su trabajo y las distintas materias de vanguardia, como las acciones afirmativas y los nuevos lineamientos pues, de la justicia electoral. Le agradezco mucho al tribunal por abrirnos la puerta desde el Cabildo Joven, por apoyarnos e impulsar estas actividades que tienen por objetivo impulsar el liderazgo y la formación de lo integral de las y los jóvenes del municipio de Chihuahua. Muchísimas gracias al tribunal por ser un espacio de puertas abiertas y darse el tiempo de dedicarle todo un día a exponer a las juventudes
el trabajo del tribunal. Muchísimas gracias. Bueno, esta experiencia para empezar se me hizo bastante padre porque muchas veces no se le tiene este acceso a la juventud de conocer cómo funcionan muchos órganos o dependencias. Entonces, por parte de Cabildo Joven creo que es bastante bueno que estén haciendo esto y sobre todo me gustó mucho la disposición que hubo por parte de los magistrados, bueno, el magistrado y la magistrada, las magistradas, porque si bien nos estaban comentando todo su labor y su día a día, usaban palabras como que muy sencillas para que no solo las personas que están estudiando derecho la entiendan, sino que cualquier persona o jóvenes entiendan lo que hacen y cómo funcionan, cómo y cuándo nos debemos de acercar. Me gustó mucho que todos llegaron muy abiertos con nosotros. Se notó la calidez y la apertura que tuvieron hacia nosotros. Yo me sentí bastante bienvenido en todos los momentos. Si íbamos con los magistrados o si íbamos con secretarios, con cualquier persona que nos acercáramos, creo que eso es lo importante, que la ciudadanía tenga ese acercamiento, que se pueda sentir que no es solo de que un problema más, sino que realmente se note la calidez que tienen los funcionarios. Me gustó que las ponencias, los magistrados y el personal jurisdiccional nos pudieran dar a conocer de una forma sencilla y práctica el funcionamiento de este tribunal y sobre todo cómo conocer la función jurisdiccional y métodos que ayudan a la inclusión o que ayudan a la participación en materia político-electoral, como con las acciones afirmativas, para precisamente el quien conoce la función jurisdiccional y de estos temas es un ciudadano que tiene la posibilidad de participar de una mejor manera. Y me gustó la forma en la que abordaron la conferencia, en la que el magistrado Hugo Molina nos introdujo a lo que es la función jurisdiccional en este órgano. Y en síntesis, eso fue lo que me gustó. La verdad, pues estuvo muy interesante. Los espacios están muy amplios. Parece que el ambiente laboral está muy bien estructurado. Ya todos tienen como que amigos aquí, entonces como que es un espacio tranquilo y es fácil identificar. Inclusive hay un perro llamado... ¿cómo se llama? Proceso. Ajá, esa fue mi parte favorita, el perrito. Pues conocía el Instituto Estatal Electoral. Había escuchado sobre el Tribunal Estatal Electoral, pero no sabía exactamente ¿cómo se llama? Cómo funcionaba, ¿no? Y la verdad está interesante. Me gusta mucho el área en general. El edificio está bastante bonito, está bastante cuidado. El hecho también que ya lo mencionaron antes, ¿no? Del perro que se llama Proceso. Ese es un tema... ¿Sabías que se apellida Electoral? Sí, sabía que sí. Apellida Electoral. Muy interesante el tema de que... Bueno, no interesante. Es chistoso, ¿no? Que le hayan puesto Proceso Electoral. Porque pues justamente están en proceso electoral, ¿no? Cuando lo adoptaron. La verdad está bastante chido. Si tienen la oportunidad de venir, que vengan. Y muchas gracias por la invitación, la verdad. Pues es un gusto poder estar aquí presente. Ahora estuvimos en el Tribunal Estatal Electoral y fue un recorrido pues muy padre. Yo había tenido la oportunidad de venir anteriormente, pues justo por una actividad que tuve en mi escuela. Pero pues la verdad pues se sigue aprendiendo mucho. Ahora pues que tuvimos una de las pláticas que nos dio justo una magistrada, fue relacionada más como en el ámbito del género hacia la mujer y me encantó. O sea, yo soy muy fanática en esos temas, me gusta mucho cómo centrar toda la historia y pues conocerla a fondo, ¿no? Y pues me gustó mucho la forma en que se desarrolló el enlace, en la manera en que nos dan a conocer cada punto y nos dan a entender de la importancia que tiene cada cosa, cada punto de la historia para llegar hasta donde estamos ahorita. Fue una experiencia grata, donde las ponencias nos marcaron la importancia de la participación juvenil y la participación ciudadana en los procesos electorales. También mi carrera estudiando Derecho fue un complemento a una materia que casi no se toca en la universidad, que es el Derecho Electoral. Bueno, creo que el proceso sistemático, o sea, en el momento que nos decían que cada proceso iba a cada parte, alguien lo trabajaba, lo pasaba a otra persona, a otra parte, y así se solucionaba un problema. Habla del compañerismo y cómo tiene que ser el trabajo en equipo. Y pues demuestra que el Tribunal Estatal Electoral es un órgano que depende de muchas personas. Gracias. Para terminar,
Sí, claro. Entonces, si es una frase que me quedó de la ponencia. Es cuando los jóvenes participan, la democracia no envejece, se renueva. Pues en sí no conocía muy bien las funciones que se hacen aquí en el tribunal, pero con esta visita que nos dio Cabildo Joven, nos asistieron ustedes, claro, está muy padre el aprender lo que se hace en todos los entornos legales de tanto de la ciudad, del estado, cómo se administra cualquier problema que haya, cualquier situación. Es algo muy gratificante el saber, el poder ver que se hacen las cosas bien. Está muy padre y pues les doy las gracias por la invitación a... Pues muy interesante lo que las juventudes comentan acerca de este órgano jurisdiccional, Adri. ¿Tú qué opinas al respecto? La verdad, me llamó muchísimo la atención cómo ahora, incluso las instituciones hacemos muchísimo trabajo para que las y los jóvenes se involucren en la vida democrática, pero también notamos bastante interés de las juventudes en estos temas, en la materia electoral. O sea, la verdad, yo creo que estaban bastante motivados, hicieron muchas preguntas y eso estuvo muy padre, la verdad. Claro, esto pues nos confirma de que realmente las juventudes están interesadas en todos estos temas. Así que bueno, pues vamos a seguir tratando de llevar a cabo más cápsulas, más episodios Claro que sí. en donde se involucren las y los jóvenes. Esto no se acaba aquí. No, así que cualquier cosa déjenos en los comentarios. Claro que sí. Bye. Bye. Saludos a toda la raza, síganos y nada, es todo. Qué gusto volver a ver a Juanpi en los Te Escuchamos, nos hacía falta nuestro Juanpi, había andado Adri con Polis, pero ya volvió Juanpi. Fotos de Juanpi por todos lados, por favor. Ay, pensé que ibas a pedir sonidos de aplausos. También, y mientras salen fotos de Juanpi. Esperamos que este capítulo les haya gustado mucho. Por favor, déjenos sus comentarios y sigan platicándonos qué les gustaría ver, a qué invitados les gustaría, y déjenos sus dudas. Muchas gracias. Bye. Corazoncitos.